Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les voy a hacer la grabación de la tutoría de análisis genéticos actuales que tuvimos hoy en la mañana, pero tristemente no se grabó porque se desconectó el internet. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Obviamente, la idea de esta tutoría era hacerla muy dinámica, con preguntas para ustedes, los que asistieron. Excelente. Igual tenemos preguntas para el simulacro de estaciones como para practicar, pero bueno, vamos a tener la tutoría de análisis genéticos actuales, que es la clase que tuvieron algunos, la mayoría hoy, a las 9 y tendrán el miércoles la segunda parte con el taller. Bueno, primero, obviamente no me pueden responder, pero quiero que piensen o si quieren me escriban por WhatsApp, como quieran, cómo se sienten para el final de la materia, cómo se sienten ahora que estamos definitivamente en la última semana y pues vamos a recopilar absolutamente todo lo que han aprendido y espero que haya sido mucho, porque esta es una materia espectacular. Entre otras cosas, les recuerdo que yo les subí una guía de estudio para genética y desarrollo que está en formato checklist, está en la carpeta de recursos de Drive para que la tengan súper pendiente, pues para que la tengan ahí súper presente, para que vayan chuleando qué temas ya tengo claros, qué temas no tengo tan claros y así tengan súper presente lo que tienen que repasar. Estos son nuestros contenidos. Número cero, un vistazo general, el resumen de absolutamente todo, pero sin tanto detalle. Luego, métodos de citogenética clásica, que desde acá tienen que pensar citogenética clásica igual cariotipo, sí o sí. Dos, métodos de citogenética molecular, en los cuales vamos a ver cuáles son. Tres, genética molecular y finalmente el cierre. Estas son las referencias, las mismas de siempre, adicionalmente esta, que igual se los recomendé en los recursos, entonces ahí las tienen. El vistazo general, no sé si se acuerden que en nuestra primera tutoría veíamos esta misma imagen. Y yo les mencionaba que nosotros tenemos, pero les señalo, yo siempre señalándoles, tenemos acá un núcleo y este núcleo tiene ADN en forma de cromosomas. Acá los vemos en metafase porque están así todos condensaditos. Y estos cromosomas, si se analizan a mayor detalle, podremos hacer, por un lado, estos métodos, digamos, más estructurales y por otro lado, hacer una secuenciación del material genético que tenemos adentro de estos cromosomas. Es decir, vamos de lo más macro, desde el núcleo, desde los cromosomas, hasta lo más micro, en los cuales veremos la secuencia específica en bases nitrogenadas de este material analizado. Este es el resumen de todo lo que vamos a ver. Este es el resumen de lo que tienen que saber. Entonces, acá tenemos las diferentes categorías de análisis genético. Vamos a comenzar con lo más macro. La citogenética clásica, igual cariotipo. Ese es el más clásico. Clásico es como antiguo, como, ¿saben? Como viejito. El cariotipo pues es viejito, lleva mucho tiempo utilizándose y nos permite ver los cromosomas a nivel macroscópico. Es decir, obviamente lo vamos a ver viendo un microscopio porque el cariotipo y los cromosomas no los vemos así como uy, volando por ahí, pero sí lo vemos como a nivel más alejado, como no con tanto detalle. El cariotipo, ya sabemos, nos ayuda a conocer alteraciones cromosómicas. No vamos a ver un polimorfismo con un cariotipo, nunca jamás, porque un polimorfismo es una cosa de una sola base nitrogenada y eso obvio no se ve con un cariotipo. Segundo grupo de métodos de análisis genético, la citogenética molecular. Cito es célula, es como algo más grande, genética, pues genética, lo que estamos viendo, ¿no? Y molecular es algo ya más moderno. Entonces pensamos que la citogenética clásica es algo más viejito, más de cariotipo, más viejito. Y citogenética molecular es como el cariotipo llevado a métodos más modernos y más actuales. Acá tenemos por un lado los arrays con hibridación genómica comparada y también el FISH. Y el FISH ustedes ya lo super conocen, ya lo tienen muy familiarizado porque se utiliza también en síndrome Down. Y esta será la hibridación fluorescente in situ. Obviamente todo esto lo vamos a entender con más detalle con la tutoría porque ese es el propósito de esta tutoría. Entonces, vamos a profundizar. Finalmente tenemos las técnicas de genética molecular. Ya le quitamos el cito de citogenética porque cito era como la célula, como algo más grande. Y acá estamos viendo únicamente los genes. Y nos vamos a enfocar por un lado en la secuenciación. Entonces, secuenciación de Sanger con electroforesis capilar es la secuenciación de primera generación. Es más moderna que el cariotipo, pero igual es de las más viejitas que hay.
En segundo lugar, tenemos la secuenciación de siguiente generación o de segunda generación, porque la primera generación es la secuenciación de Sanger. Y acá tendremos la secuenciación de panel de genes. Luego, como otro tipo, es la secuenciación de exoma completo y el otro tipo es la secuenciación de genoma completo. Y finalmente, tenemos el MLPA, que es la amplificación dependiente del ligando múltiple, en la cual vamos a ver cambios en el número de copias de X región que estemos analizando. Que es importante entender que acá va a aumentar la resolución conforme vamos de citogenética clásica a citogenética molecular. La resolución es el detalle con el que vemos un análisis genético, una muestra genética. Entonces acá obviamente con un cariotipo no lo vemos con tanto detalle porque vamos a ver alteraciones numéricas y acaso estructurales, pero no mucho más allá de eso. En cambio, con genética molecular vamos a ver cambios en secuencia, digamos en la secuenciación, en las bases específicas. Obviamente, para cada sospecha diagnóstica va a haber un análisis genético distinto. Yo, para una trisomía 21, un síndrome de Down, nunca voy a pedir una secuenciación de Sanger, porque no tiene sentido, no tiene caso. Y de la misma forma, para ver yo un polimorfismo de nucleótido simple, no voy a pedir un cariotipo, porque obviamente no lo voy a encontrar. Ese es el propósito de lo que tienen que entender de esta tutoría y como tal de este tema. Entonces, acá, ups, acá vemos otro resumen que nos aparece en uno de los libros que les mencioné y es en esencia lo mismo que les estaba mencionando. El cariotipo estándar tiene la menor resolución posible y la secuenciación de genoma completo es el que tiene la mayor resolución posible, con el que vemos a más detalle todo lo que estamos analizando. Y bueno, acá tenemos otras técnicas que son las que les estoy mencionando. Comenzamos con citogenética clásica y ustedes ya saben para este punto que citogenética clásica igual a cariotipo, siempre toda la vida. Y acá vemos el proceso que ya les había comentado de cómo se obtiene un cariotipo. Entonces hacemos la extracción de la sangre, se le hace un cultivo durante unos días, luego se hace que se dé la ruptura de las células y del núcleo para obtener el material genético que me importa. Después vamos a pasarla por tripsina. La tripsina es una enzima que nos ayuda a romper de todo, es una proteasa, y queremos romper ciertas estructuras de los cromosomas para poder teñirlas con GIMSA. ¿Y por qué es importante GIMSA? Porque así vamos a lograr tener un bandeo cromosómico. Vamos a observar los cariotipos, bueno, el cariotipo, vamos a ver los cromosomas en metafase, porque en metafase es que están así bonitos, como observables y condensados. Y con base en ello, esto que vemos en el microscopio se organiza y se reporta así súper bonito con un cariotipo, el cual tenemos que saber cómo se le da la nomenclatura. Entonces, se hace este bandeo G o GIMSA, lo pueden encontrar de cualquiera de las dos maneras, para que yo pueda identificar cuál es el cromosoma que estoy viendo. Es decir, si yo no tuviera este patrón de bandeo, que son estas cositas negras que veo aquí, sería realmente muy difícil diferenciar un cromosoma 13 de un cromosoma 14. O sea, nadie podría. Es que hay todo pichulio allá. Nadie podría, porque se ven súper parecidos. Yo cómo sabría que es un 13, que es un 14. Además ambos son acrocéntricos, ambos son chiquitos. ¿Cómo podría diferenciarlos? Pues gracias al bandeo cromosómico yo digo, los que tienen este patrón son 13 y los que tienen este patrón son 14. Esa es su utilidad. Adicionalmente nos ayuda a observar ciertas alteraciones estructurales en los cromosomas. Por ejemplo, si viéramos que esta rayita en el cromosoma 15 no está aquí, sino que se pone aquí, nosotros pensaríamos, acá hay una inversión, porque se cambió el lugar de este bandeo cromosómico. O también nos ayuda para identificar las alteraciones estructurales tipo translocaciones, etc, etc. Esto le habían hecho al grupo pasado como una pregunta muy sencilla de cariotipo. Entonces, para que sepan que ustedes les pueden hacer igual preguntas sencillitas, pero tienen que saber la respuesta, ¿no? O sea, no se pueden dejar confundir por cosas muy bobas. ¿Y el cariotipo para qué sirve? Para analizar la constitución cromosómica de una persona. Cariotipo igual cromosoma igual técnica de citogenética clásica. ¿Y qué vamos a analizar? Siempre anomalías cromosómicas, numéricas y estructurales, como hemos estado viendo. Acá, pues la idea es que me digan ustedes
qué cariotipo estamos viendo, pero obviamente no podemos interactuar. Entonces, pues simplemente vamos a observar que un cuento, todos los cromosomas están de a parejas, lo normal. Y entonces el resultado será que la persona es 46XY. Con X y sin Y. Sencillito. Este es un cromosoma, un cariotipo totalmente normal. Ahora tenemos un ejercicio. Y el ejercicio es así. Entonces tienen acá el cariotipo y piensen en sus casas individualmente qué estamos observando. Y dado ese tiempo, acá podemos concluir que la persona tiene una trisomía 21. Acordemos que esta trisomía 21, en este caso, es libre y universal, es la que se da como porque tiene tres cromosomas 21, y es accidental. ¿Y cómo vamos a reportarla? Piensen ustedes. Y la vamos a reportar como 47 XY, porque este paciente es XY, más 21, porque se da por una no disyunción en meiosis, ya sea meiosis 1 o meiosis 2. Ejercicio 2. Este está bastante más complicado y no les va a salir cosas tan complicadas en el examen, pero sí les van a salir translocaciones, les van a salir, bueno, ahí les doy la pista, bueno, sí les van a salir alteraciones estructurales de los cromosomas, porque si se dan cuenta, acá no hay nada raro en los números, tenemos todo perfectamente normal, no hay poliploidía ni aneuploidía, pero algunos se ven raros. Digamos, nosotros podríamos decir, este cromosoma 2 se ve extraño, no sabría cómo darle el nombre, dar el reporte, pero tristemente este es un cromosoma 2 completamente normal. ¿Por qué se ve así como dobladito, como exótico? Puede ser por problemas de laboratorio. Digamos, el cariotipo y los cromosomas no son perfectos, no siempre se van a ver como divinos, todos igualitos, pero generalmente si yo veo como este tipo de dobleces, no voy a pensar que sea algo anormal. Lo que sí me debe llamar muchísimo la atención es cosas como esta. Vemos cómo tenemos un cromosoma 5 larguito, normal, y uno mucho más corto. Si yo veo un cromosoma mucho más corto que su homólogo, eso sí es anormal. Eso me preocupa. Eso es lo que yo quería que ustedes vieran. Si vemos el resultado del ejercicio, te resulta que es una translocación recíproca entre cromosoma 5, que fue lo que identificamos, y cromosoma 8. Esto sí no se logra ver fácilmente y no esperan de ustedes que logren ver esto fácilmente, pero sí tienen que poder identificar otro tipo de alteraciones estructurales que vamos a ver en el simulacro. Acá para explicar qué fue lo que ocurrió, tenemos un cromosoma 5 normal y un cromosoma 5 translocado, que es el derivado. Y este recibió material genético de el brazo corto del cromosoma 8 y se ubicó acá en el brazo largo del cromosoma 5. Y de manera contraria, material genético del brazo largo del cromosoma 5, lo que estaría aquí, se translocó hacia el brazo corto del cromosoma 8 y se ubicó acá. Entonces acá veremos, como que si fuéramos muy estrictos, que este cromosoma 8 se va a ver más largo que su homólogo y este cromosoma 5 se ve más corto que su homólogo. Y pues eso es lo que nos da las pistas. ¿Cómo lo vamos a reportar? 46 porque no hay ningún cambio numérico, XY porque este paciente tiene X y una T de translocación entre el 5 y el 8. Estos datos específicos ustedes no tienen por qué saberlos porque esos solo se conocen como por detalles específicos del bandeo, pero se dará que la ruptura se dio en el brazo largo, en la región 31.1 y en el brazo corto del cromosoma 8 en la región 23.1. Acordémonos siempre que los cromosomas se ven así. Acá tenemos nuestro brazo corto, que tiene P de petit, P de pequeño, y el brazo largo, que es Q de lo otro, lo que no es petit. Bueno, ay, ay, me salió que eso se había parado de compartir. Espero no sea problema. Ya terminamos citogenética clásica y ya quedó súper claro que citogenética clásica igual cariótipo. Estoy como alérgica el día de hoy. Pero bueno, vamos a seguir con citogenética molecular. Y acá vamos a pensar ya en una mayor resolución de los exámenes. No vamos a ver cosas tan grandes como en el cariotipo. Y acá comenzamos con los microarrays CGH, que son arreglos o matrices, eso es lo mismo, de hibridación genómica comparativa. ¿Qué tenemos? Tenemos un ADN del paciente
y un ADN control. Siempre tengo que tener uno del paciente y uno de control. Y voy a teñir cada uno con tinción fluorescente de diferente color. En este caso, el ADN del paciente se tiñó de verde y el ADN del control se tiñó de rojo. Esto no siempre es así, digamos que puede cambiar el ejemplo del caso que estamos analizando. Acá simplemente se nos señala de antemano que verde es el paciente. ¿Y qué pasa? Tenemos estas moléculas, digamos, este material genético paciente y control, que van a competir por hibridar. Es decir, van a competir por unirse a secuencias que están en estas matrices. Acá, cada uno de estos puntitos representa una posición específica que yo estoy analizando. Entonces, acá van a competir por hibridar, pues, ADN del paciente y ADN del control con el material genético que se encuentra en la matriz. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, hibridan. Si yo veo absolutamente todos los puntos de color amarillo, entonces yo diré, hay una hibridación igual en el paciente y el control. ¿Y por qué lo veo de color amarillo? Porque por teoría de la luz y de los colores, verde y rojo da igual a luz amarilla. Entonces, si yo veo luz amarilla, es porque se hibridó en igual cantidad el ADN del paciente y el ADN control. O sea que tienen la misma cantidad de material genético. O sea que es normal. Si yo, por otro lado, veo más rojo, entonces voy a decir el ADN control hibridó más. Y el ADN control es un control sano, perfecto, no tiene ninguna anomalía. Entonces yo no voy a pensar que hay una duplicación del ADN control, porque por algo es control. Entonces yo pienso que el ADN del paciente tuvo una deleción de la región que estoy analizando. Por eso hibridó más el rojo, hibridó más el control en comparación con el verde, que es el paciente. Y por otro lado, podríamos ver que en estas micromatrices sale luz verde. Y si sale luz verde, yo voy a pensar el ADN del paciente le ganó en la competencia al ADN control, híbrido más. ¿Y esto por qué es? Porque el ADN del paciente tiene más cantidad de X región. Y por lo tanto voy a pensar en una duplicación de la región que estoy analizando. ¿Qué es importante? Que acá sale este patrón de luces, se analiza con un escáner, se analiza con un software informático y este va a ser el resultado. Vamos a tener una gráfica que compara regiones específicas de los cromosomas o el número de cromosomas y también acá en D la comparación de la hibridación. Acá vemos como comparativamente el rojo, es decir, el control híbrido más, y el verde, es decir, el paciente híbrido menos. ¿Y por qué híbrido menos el paciente? Pues porque tiene una menor dosis de ADN en esta región, o sea, tiene una deleción. Con todo esto claro, entendemos que los microarrays de CGH analizan cambios en el número de copias, es decir, duplicaciones o deleciones con una resolución de 5 a 10 kilobases. Esto es una resolución mayor que la del cariotipo, pero menor que la de, por ejemplo, MLPA, que es como uno semi parecido a él. Este es el ejercicio, analícenlo, mírenlo y ya les voy a retroalimentar. Entonces, acá vemos, primero, que es importante. En el eje X, yo voy a observar en los microarrays estas posiciones en el cromosoma. Acá me señalan que estoy viendo un cromosoma 6. Pero nosotros podríamos incluso ver, digamos acá, números de cromosomas. 1, 2, 3, hasta 22 y X y Y. Esta es otra forma de ver microarrays de CGH. Y la otra forma es esta que les estoy mostrando. Nos están mostrando regiones específicas de un cromosoma A. Y en esta región, como esta que compromete Q21, es decir, el brazo largo en la región 21, hay una relativamente menor hibridación del paciente en comparación con el control. ¿Por qué lo sé? Porque esta es nuestra línea de base, digamos, esta sería hibridación perfectamente normal, y acá híbrido menos. Es decir, el paciente tiene menos material genético en esta zona, o sea que tuvo una lesión. Acá vemos más o menos lo mismo, pero en vez de bajar la hibridación, aumentó la hibridación, que es lo que vemos aquí.
Por lo tanto, vamos a suponer que habrá una duplicación de material genético y por lo tanto aumentó la dosis de ADN en la región analizada. Y esto es lo que aparece aquí. Entonces, si nos piden hacer como un reporte de estos resultados, diremos, hay una microdeleción en el cromosoma 6 que compromete el brazo largo. Podríamos especificar que es 6q21, pero si vemos también compromete un poco del q22, entonces podemos dejar como 6q. Y acá observamos una microduplicación en 11p. Acá abajo se nos pone que es el cromosoma 11, acá brazo corto, y vemos como híbrido comparativamente más. Ahora Fish. Fish es su amigo, Fish es ya súper familiar, y Fish es hibridación in situ fluorescente. Entonces nosotros tenemos, por un lado, los cromosomas del paciente, idealmente en metafase, aunque también se puede hacer Fish en interfase, pero en ese caso no veríamos los cromosomas como bien delineaditos, sino que los veríamos ahí todos como volando por los aires, como, como si fuera un plato de espagueti. Pero acá estamos observando unos cromosomas en metafase y vamos a pasarles una sonda. En este caso la sonda será ADN monocatenario. ¿Por qué quiero pasar ADN monocatenario? Sí, el ADN normal, digamos el que tenemos todos, es bicatenario, tiene dos cadenas. Pues porque lo que yo quiero hacer con esta sonda es hibridar con el ADN de los cromosomas. Por lo tanto, solo tengo una cadena para que éste busque su cadena complementaria. Y vamos a tener estas sondas que van a hibridar con la secuencia Diana, una secuencia que yo ya conozco en ciertas regiones de los cromosomas. Normalmente tenemos dos sondas, la sonda de control, la que yo espero que hibride, y la sonda anormal, digamos, la que espero encontrar algo anormal. Acá, por ejemplo, digamos que la sonda control era la verde, hibridó en ambos cromosomas homólogos, y tenemos otra sonda que es la sonda de interés, y vimos como también hibridó en ambos cromosomas. Por lo tanto, esta persona era totalmente sana para esta región que estamos analizando, porque ambas sondas hibridaron correctamente. ¿Qué vamos a analizar con FISH? Pues principalmente alteraciones cromosómicas estructurales. También podríamos encontrar alteraciones cromosómicas numéricas, porque podríamos ver una trisomía 21, pero lo que más se usan serían para alteraciones estructurales. Acá tenemos un ejemplo. Entonces tenemos el FISH y vemos como en verde se hibrida la sonda control y en naranja hibrida en 7q11.23, es decir, en el cromosoma largo en el brazo largo del cromosoma 7, específicamente en la región 11.23. Y quiero que piensen cuál es el resultado, qué es lo que estamos viendo aquí. Y listo, muy bien. Entonces vemos como la sonda control hibridó en ambos cromosomas, como yo esperaba que lo hiciera, pero la sonda naranja solo hibridó en uno de los cromosomas. Es decir, que en este cromosoma hay una deleción en 7q11.23. Y esto dará síndrome Williams. Yo me equivoqué esta tutoría de presencial y les dije que era síndrome Edwards, pero a mí me sonó raro. Y pues obviamente porque el síndrome Edwards es trisomía 18, no es una de lesión del 7q. Entonces, primero, fe de ratas, perdón, es síndrome Williams. Y acá, ¿cómo podríamos reportar este cariotipo? Pues encontramos que hay 46 cromosomas porque no hay ningún cambio numérico. XX o XY, una de lesión en el cromosoma 7 que va en Q11.23 hasta Q, no sabemos cuánto, no sabemos hasta dónde llega la deleción. Por ahí, por ahora podríamos reportarlo así. Y listo. Ahora tenemos, bueno, una vez entendidos todos los métodos de citogenética clásica y molecular, vamos a seguir con los métodos que tienen mayor resolución. Y estos son los métodos de genética molecular. Entonces, en primer lugar está la secuenciación de Sanger, que es un clásico, todavía se usa mucho para investigación, para análisis clínico, pero se usa para elementos puntuales. Este es un patrón de referencia para el cribado de mutaciones, es decir, vamos a analizar mutaciones puntuales de lesión de un solo nucleótido, duplicación de un solo nucleótido, inserciones, sustituciones, pero de uno o muy poquitos nucleótidos.
Este se desarrolló en 1970 por Frederick Sanger, que es el señor que vemos aquí. Este señor era un crack porque ganó dos premios Nobel de Química, uno de ellos por la secuenciación de Sanger, un pro. ¿Qué vemos? La secuenciación de Sanger tiene bastantes pasitos, pero vamos a resumirlos. Entonces, primero tenemos nuestra cadena molde de ADN monocatenario y vamos a buscar sintetizar cadenas complementarias. Y esto lo vamos a lograr haciendo una PCR que ya conocemos. Por un lado usamos una ADN polimerasa y por otro lado usamos este primer, el cebador, que nos va a ayudar a iniciar el proceso de síntesis de cadenas complementarias de manera dirigida. Vamos a tener los 4 desoxinucleótidos normales, los de toda la vida, es decir, timina, guanina, citosina y adenina. ¿Y por qué son desoxinucleótidos? Porque no tienen oxígeno en una de sus ribosas. Eh, no importa demasiado, únicamente tenemos que saber que esto es desoxinucleótido porque estamos trabajando con ADN y ADN es ácido desoxirribonucleico. Entonces, pues ahí, por eso es que somos estos nucleótidos. Y por otro lado tendremos 4 didesoxinucleótidos marcados con fluorocromo. ¿Y por qué yo quiero eso? Porque yo quiero tener una timina marcada con un color, guanina con otro, citosina con otro y adenina con otro. Quiero tener los mismos nucleótidos, pero con colores. Y estos colores también, bueno, estos nucleótidos con color se modifican de tal forma que una vez logra hibridar el fluorocromo, es decir, el nucleótido con color, deja de formarse más cadena. Es decir, vamos a tener fragmentos de ADN de diferentes longitudes. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar a hibridar, digamos que fue hibridando con la cadena complementaria, se fueron uniendo estas bases nitrogenadas y llegamos a una timina. Y esta timina se unió y era la del fluorocromo. Entonces acá, digamos, se terminó de formar esta cadena. Vamos a formar la otra cadena, y esta termina en guanina. Y así. ¿Qué es importante de esto? Que las cadenas se van a ir terminando aleatoriamente, porque nosotros simplemente ponemos ahí una mezcla con un montón de nucleótidos y estos van hibridando y van dejando de hibridar según se vayan uniendo los fluorocromos. Eso es lo importante por ahora. Después, ¿qué es relevante? Que vamos a separar estos fragmentos de diferente longitud con electroforesis capilar. Es decir, vamos a separar por peso los fragmentos, pues por su longitud, siendo los más largos los que más pesen y los menos largos los que menos pesen. Entonces, digamos, los menos pesados van a viajar mucho más y van a llegar aquí. Y los más pesados no van a viajar tanto y llegan, por ejemplo, aquí. Y con base en este patrón, nosotros vamos a poder desarrollar las curvas típicas con las que analizamos una secuenciación de Sanger, que son estas. Entonces vamos a ver cómo para cada posición va a haber una curva con sus picos que señala cada nucleótido de interés. Acá vemos, por ejemplo, la guanina, acá en verde la adenina, en rojo la timina y así. ¿Qué vamos a analizar entonces? Mutaciones puntuales, porque estamos viendo nucleótidos específicos. Entonces vamos a ver, como les dije, inserciones, deleciones de unas pocas bases nitrogenadas o bueno, sustituciones que son fundamentales. Acá tenemos un ejercicio, entonces piénsenlo. Y listo. Entonces vemos acá cómo hay algo normal. La persona va a tener dos picos en esta posición. Tiene un pico correspondiente a guanina, pero también tiene un pico correspondiente a timina. ¿Qué concluyo? Que la persona es heterocigota para esta región en específico. Como estamos hablando de mutaciones puntuales, acá un alelo será igual a una base nitrogenada. Entonces vemos como en el alelo G, correspondiente a la guanina, tenemos, por un lado, digamos, normalmente encontraríamos solo Gs en estado homocigoto. Esperen, me vuelvo. Es lo que vemos aquí, solo G en estado homocigoto, pero en el paciente vemos que el paciente, que bueno, que en este caso tiene dos nucleótidos, es decir, será heterocigoto. ¿Por qué voy a lograr tener dos alelos? Pues porque las personas tenemos dos de absolutamente todos los alelos que hay, porque tenemos los que pertenecen al cromosoma materno y los que pertenecen al cromosoma
Ay, no sé si dije materno o paterno. Bueno, uno materno y otro paterno. Y esto es lo que vamos a analizar. Obviamente, si no tuviéramos la secuencia de referencia que les mostré antes, no sabríamos decir si acá lo que ocurrió fue una sustitución de timina por guanina o de guanina por timina. Pero comparándolo con el ADN de referencia que les mostré, el ADN de referencia que les mostré tenía guanina. Si se le añadió una timina, quiere decir que hubo una sustitución de guanina por timina. Y esto es lo que vamos a representar aquí. Entonces encontramos una mutación en estado heterocigoto. En este caso nos dan la nomenclatura en proteína. Hay un cambio de glicina por cisteína en la posición 44 y específicamente en el ADN hay una sustitución G por T. Y listo. Así es como vamos a analizarlo. Por otro lado tenemos la secuenciación de nueva generación o de segunda generación, porque la primera generación es secuenciación de Sanger. ¿Qué vamos a hacer? Fragmentar el ADN del paciente y ligarlo en diferentes placas. Las placas tienen las secuencias de interés y estos fragmentos de ADN van a comenzar a unirse a las placas complementarias. Que es importante que después va a haber una amplificación clonal. Vemos como acá había solo una rayita y ahora hay muchas rayitas. Es decir, estos fragmentos de ADN comenzaron a amplificarse. Después se van a dar unas reacciones de secuenciación y de manera fundamental vamos a hacer un análisis bioinformático. Es muy importante en secuenciación de nueva generación. Siempre hay análisis bioinformático. ¿Qué vamos a analizar entonces? Mutaciones puntuales y cambios en los números de bases, cambios en el número de copias. Igual la secuenciación de nueva generación tiene un alcance grandísimo. Estos digamos que serían los dos principales objetivos, pero es súper novedosa y muy útil. Tenemos tres tipos de secuenciación de nueva generación. Cada uno, digamos, es más amplio que el anterior. Podemos tener secuenciación de panel de genes, en el cual yo quiero únicamente secuenciar unos genes de interés. Entonces, por ejemplo, yo, yo tengo un paciente en el cual tengo una sospecha de síndrome de Marfan y por lo tanto voy a solicitar una secuenciación de panel de genes, que estas yo las he visto en la vida real, y estos paneles de genes ya están preestablecidos. Digamos, no es que yo piense, uy, específicamente estos genes, no, sino que dicen como, si tienes sospecha de síndrome de Marfan, pide esto. Si tienes sospecha de tal síndrome, pide tal. Digamos que me dicen este panel de genes que secuencie COL3 y COL1, que son algunos genes relacionados con el síndrome. Yo únicamente voy a secuenciar esos genes de interés. Si estamos hablando de secuenciación de exoma completo, voy a secuenciar absolutamente todos los exones que tiene el paciente en todos sus genes. Recordemos que un gen se compone de su secuencia promotora, de sus intrones y de sus exones. Los exones son los que darán lugar a proteínas y los intrones son los que darán, pues los que con el paso al ARN maduro van a desecharse. Cuando yo hago secuenciación de exoma completo, analizo todos los exones en el genoma del paciente. Y cuando analizo secuenciación de genoma completo, entonces digamos acá analizamos solo esto, en el genoma completo yo analizo absolutamente todo el genoma, es decir, toda la composición genética de una persona. Yo voy a secuenciar los intrones, el promotor, el exón, secuencio todo de sus genes y de su material genético. ¿Por qué es importante esto? Digamos, ¿yo por qué querría secuenciar un intrón o un promotor si sabemos que estos no van a traducir en proteínas? Pues porque los cambios en estas secuencias no darán directamente cambios en la proteína, pero sí pueden generar alteraciones en los diferentes procesos de traducción y de hecho en los diferentes procesos de replicación y de transcripción del ADN. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando analizábamos warfarina, en BCOR-C1 nosotros analizábamos una variante en el promotor. Pero ¿qué pasa? Si hay cambios en el promotor, se podría dar un cambio en el marco de lectura, un corrimiento de este marco, y esto daría a fin de cuentas un cambio en la proteína que estoy traduciendo. Es decir, sí pueden tener mucho efecto,
los intrones y los promotores, a pesar de no dar lugar directamente a proteínas. Obviamente, la secuenciación de genoma completo es costosa. No es tan costosa como era inicialmente, por ejemplo, la secuenciación de Sanger, que fue la que se utilizó para el proyecto del genoma humano, pero esa es muy costosa en el día a día. Entonces nosotros en la práctica no vamos a pedir de primera medida una secuenciación de genoma completo, obvio no, sino que pediríamos primeramente una secuenciación de panel de genes, dependiendo de la sospecha diagnóstica que tengamos con el paciente. Y acá tenemos algunos ejemplos. Esto es lo que yo vería, digamos, en el análisis bioinformático, pero no es propiamente el resultado que vamos a ver en una secuenciación de nueva generación. ¿Qué vamos a encontrar aquí? La secuencia de referencia tiene G, guanina, y en nuestro paciente encontramos únicamente As. En consecuencia, la paciente o el paciente tiene una mutación homocigota en la que hay una sustitución de G por A. Sencillito. Otro ejemplo, este no es muy claro, la verdad, pero acá tenemos nuestra secuencia de referencia y vemos cómo en algunos lugares el paciente tiene la secuencia bien y en otros tiene deleciones. Es decir, no tiene la secuencia que yo estoy buscando. Por lo tanto, yo podría determinar que tiene una deleción de 8 pares de bases. En este caso, heterocigoto, porque unos están bien y otros están. Y esto sí es lo que nosotros vamos a ver en un resultado de panel de genes. ¿Qué es lo que observamos? Por un lado, el gen analizado. Por otro lado, la nomenclatura. Acá vemos que estamos analizando cadena complementaria del ADN. Posición 532, hay una deleción. Y en la proteína vamos a ver proteína valina en la posición 178 que genera esto, las siglas específicas no hay que hacerlo, pero bueno, va a generar cambio en el marco de lectura. La consecuencia es lo que nos mencionan aquí, cambio en el corrimiento del marco de lectura, con una herencia autosómica dominante. Es importante para hacer el asesoramiento genético a los pacientes. Se clasifica según cómo se haya encontrado, digamos, en distintas bases de datos genéticas. Este caso se encontró como posiblemente patogénico. Es decir, que si la persona posee esta mutación, posiblemente tenga riesgo de X enfermedad. En este caso, ¿cuál enfermedad? De enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. Y en este caso, concuerda con el fenotipo que tenía el paciente. Este paciente había nacido, tenía como 3 meses y había nacido con severa hipotonía y con atrofia espinal, si no estoy mal. Entonces, esta enfermedad podría explicar sus síntomas. ¿Qué pasa? Que acá también se realizó, bueno, acá también se realizaron otros análisis y se encontraron hallazgos secundarios. En este gen se encontró una alteración en la cadena complementaria, posición 1297, una sustitución de adenina por timina, que en la proteína generó un codón de parada prematuro y entonces la proteína terminó en lisina en la posición 433. La consecuencia es codón de parada prematuro, con una herencia autosómica dominante y autosómica recesiva, como que puede variar. Una misma mutación puede tener diferentes tipos de herencia. También se clasifica como posiblemente patogénica y en este caso se encuentra que el fenotipo será susceptibilidad a cáncer colorectal. Entonces, acá encontramos exactamente lo que yo les estaba mencionando. Este caso fue un exoma que se le realizó a un paciente que, como les digo, no se sabía exactamente qué era lo que ocurría, como cuál era la posible causa de sus síntomas. La primera era una lesión que cambiaba marco de lectura y la segunda una sustitución que genera un codón de parada prematuro, como ocurre en la distrofia muscular de Duchenne que vieron en primer semestre. Genera un codón de parada prematuro en el gen de la distrofina. ¿Qué ocurre? Normalmente vamos a preferir, digamos en primera instancia, el panel de genes, porque va a ser mucho más dirigido a lo que yo quiero encontrar, el, digamos, la secuencia de interés, a las secuencias de interés. El exoma y el genoma son súper útiles para encontrar muchas cosas que yo no estoy buscando directamente, pero a la vez tiene importantes implicaciones en cuanto a la ética y el asesoramiento genético que se le hacen a los pacientes. Digamos, este era un paciente de 3 meses, como les había mencionado, que ya se encontró una susceptibilidad a cáncer colorectal.
Y este paciente posiblemente a los 50 años esté desarrollando el cáncer colorectal. Entonces uno piensa, pues, hasta qué medida este análisis cinético a profundidad de absolutamente todo lo que se tiene mm, puede alterar las decisiones sobre el futuro de las personas. Este niño de 3 meses ya sabía la susceptibilidad que tendría en 50 años. Entonces eso es como unas consideraciones de secuenciación de nueva generación que les estaba mencionando. Panel de genes, exoma o genoma, siendo genoma el más amplio de todos. Y finalmente tenemos MLPA, amplificación de sondas dependiente de ligando múltiple. Vamos a tener dos oligonucleótidos. Acordémonos que oligo es poquito, como en oligohidramnios, poquito líquido amniótico. Y en este caso son nucleótidos, pues poquitos nucleótidos, que están marcados con fluorescencia. En estos métodos siempre usamos como muchos colorcitos, fluorescencias y para ver cosas. Y estos van a hibridarse con la secuencia génica de interés. Y esto es lo que estamos viendo aquí. Tenemos nuestros material, digamos nuestros oligonucleótidos que hibridan. Y esta sonda se va a amplificar con PCR y luego con electroforesis, de manera similar a lo que veíamos en Sanger. ¿Qué vamos a analizar con esto? Variantes en el número de copias o en inglés Copy Number Variants, o sea, CNVs. Vamos a observar inserciones, deleciones y duplicaciones, pero de pequeño tamaño, no de gran tamaño como veíamos en los arrays. ¿Por qué? Entonces acá es importante para no confundirnos. ¿Cómo puedo distinguir yo un MLPA de unos arrays de CGH? Generalmente por el eje Y, por el eje X que estoy analizando. En este eje X observamos cómo se están analizando ciertos exones de cromosomas de interés. Esto es exón 7, exón 2, bueno, ciertos exones en ciertos genes que están ubicados en ciertos cromosomas de interés. Y en el eje Y se observa la hibridación comparativa que se dio. Acá observamos cómo, bueno, entonces, recordando esta diferenciación de MLPA con CGH, recordemos que en CGH vamos a obtener distintas regiones de un cromosoma. No vamos a ver con tanto detalle como los exones. Por eso el MLPA es es de genética molecular, mucho más específico. En cambio, los arrays son de citogenética molecular, porque son mucho más grandes. Digamos, analizan secuencias mucho más grandes. Y acá encontramos en estas flechitas que lo normal sería este pico y acá el pico bajo. Y en estas regiones analizadas con las flechas, en comparación con lo normal y el paciente, encontraremos lesiones que engloban exones 1 al 9 del gen HFN1B. Otra forma de graficarlo es aquí. En el eje X, las secuencias analizadas, en el eje Y, la relación entre la hibridación, y acá vemos que en ciertos puntos la hibridación bajó, es decir, hubo un menor número de copias. Y acá tenemos nuestro ejercicio. Entonces tenemos un paciente normal, varón, en los cuales se realiza análisis de exones del gen de la distrofia muscular del Duchenne. Y observamos acá el número de exón analizado y la intensidad de hibridación. Como vemos, en este paciente la intensidad está elevada, digamos, normal. Y en este paciente no hay nada de intensidad, no hay hibridación. Y lo mismo ocurre aquí. Concluimos, pues que el paciente no tiene estos exones que estamos analizando. Es decir, tiene unas deleciones en los exones 46 y 47 del gen DMD, el gen de la distrofina. ¿Qué ocurre aquí? Que los resultados varían si estamos analizando un hombre o una mujer en estos genes que se encuentran en el cromosoma X. Porque una mujer puede tener deleción, pero puede ser heterocigota para la deleción y por lo tanto no tendría acá una hibridación nula, sino que tendría una intensidad media de hibridación. Porque acordemos que las mujeres tienen XX y por lo tanto en uno pueden tener deleción y otro puede ser normal. En cambio, los hombres teniendo XY, si en solo un X tienen la deleción, pues totalmente no va a hibridar absolutamente nada. Ahora tenemos el cierre. Acá tenemos el jueguito, es el H5P, el mismo que les puse para alteraciones cromosómicas, es sobre cariotipo, porque es súper importante que lo entiendan. No lo voy a hacer aquí porque acá ya están las respuestas y pues para que tengan las respuestas ya tienen el H5P. Entonces háganlo please para practicar
Espero que les sirva. En esta recta final, entonces, les voy a dejar la tutoría de embriología médica grabada, que es la que voy a grabar después de esta. El miércoles tendremos la tutoría de caso de síndrome Down, que será virtual a las 6 p.m. Y el jueves a las 3 p.m. tendremos presencial el simulacro de estaciones. Para ya ir terminando, para que estamos ya cerrando con áreas biomédicas. Algunas recomendaciones adicionales así para la vida relacionadas con genética. Uno, les hice un post en Instagram en el que hablo de herencia multifactorial y les recomiendo este documental, que es un documental sobre unos, pues para no dar spoilers, hermanos por accidente, personas que se enteraron de que eran hermanos y ilustra, bueno, e ilustra bastantes conceptos importantes en cuanto a herencia multifactorial, específicamente heredabilidad. Se los recomiendo así para la vida. Número dos, este video que encuentran en Mutis, que es de un científico, Heian Kui, que es reconocido y también fue encarcelado porque hizo cirugía genética, digamos, terapia génica en unas gemelas para evitar que puedan ser infectadas por virus de inmunodeficiencia humana, por el VIH. Esto tiene todo que ver con el áreas que comienzan ahorita, que es defensa y respuesta al huésped, cuyo segundo caso es VIH. Entonces, se lo recomiendo, viene incluido súper cortico, entonces ahí les puede servir. Finalmente, este documental, que es divino, a mí me encantó este documental cuando me lo vi. Yo me lo vi después de terminar biomédicas, o sea, esto no es necesario, ninguna de estas recomendaciones es necesaria para sus exámenes, así como una cosa loca, sino por si quieren, por si les gustó la genética. Este documental es divino sobre la genética, se lo recomiendo demasiado para que lo vean. Y pues si quieren lo discutimos, hablamos de eso, como quieran. Y ya terminamos nuestra última tutoría de genética. Muchas gracias por todo.